Buenos días. Yo soy María del Cisne Córdoba y el día de hoy les voy a hablar sobre un análisis crítico del libro Ecuador, la democracia después de 9 años de la Revolución Ciudadana de Sofía Veras Rojas y Santiago Llanos Escobar. La Revolución Ciudadana, liderado por Rafael Correa, entre los años 2007 y 2017, trajo reformas profundas y estabilidad política, pero también consolidó un hiperpresidencialismo y un control discursivo que debilitó contrapesos y limitó el disenso. El libro que analizamos combina datos empíricos con teoría política para entender cómo la democracia ecuatoriana pasó de elecciones legítimas a un autoritarismo competitivo. Uno de los conceptos centrales precisamente esta diferencia entre la democracia formal y la democracia sustantiva, es decir, que no basta únicamente con celebrar elecciones, sino que se requiere de un pluralismo político, se requiere de división de poderes, rendición de cuentas y libertad de expresión. Dentro del marco teórico que se encuentra dentro del texto tenemos la idea de democracia delegativa de Guillermo Donel, en el que hablamos un poquito de este personalismo y verticalismo. Asimismo, el autoritarismo competitivo de Levitsky, en el que nos topan temas como las elecciones desiguales y el control mediático, y este populismo radical de la Torre, en el que nos es enfocado a la polarización y el antiinstitucionalismo. En el caso, obviamente, la aplicación al caso ecuatoriano es que este libro analiza cómo la revolución ciudadana ha combinado estos elementos de estos tres marcos teóricos para mantener elecciones irregulares, en el sentido de, si bien son cada año, no cumplen con los requisitos, obviamente, del pluralismo, de una democracia sustantiva. Entonces, seguimos haciendo, hablamos de estas elecciones periódicas, por decirlo así, que se tienen en cuenta en la democracia formal, mientras debilita el sistema de contrapesos institucionales y la anticipación autónoma. Ok, en el 2015 comenzamos a ver crisis políticas y crisis económicas. Las crisis políticas debido a las protestas contra las reformas tributarias y reformas constitucionales, de igual manera la oposición que tenían a estas enmiendas y represión y criminalización a los manifestantes. Todo esto genera una crisis económica debido al fin de la bonanza petrolera, recesiones económicas, falta de diversificación productiva, lo que generó el incremento del riesgo país. Entonces, sumado a todo esto, en la región, la izquierda radical comienza a debilitarse, lo que permite o logra que Ecuador tenga varios problemas para negociar acuerdos comerciales internacionales. Ya, el análisis del libro más bien destaca cómo Correa consolidó su poder en la cooptación de instituciones, como lo es el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y asimismo la Corte Constitucional. Para lograr esto se usaron reformas constitucionales que permitieron fortalecer al Ejecutivo y limitar su independencia. Prácticamente acá también hablamos del discurso correísta, este discurso de el pueblo contra las élites, lo que legitimó la persecución de varios opositores y la criminalización de medios y movimientos sociales como la CONAIE. Y prácticamente uno de estos ejemplos para recalcar esto es la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación del 2013, que fue clave para censurar la crítica. Ok, hablando ahora de los movimientos sociales, aunque en un inicio la Revolución Ciudadana se presentaba como inclusiva y hasta el último se representaba como ser prácticamente la voz del pueblo y todo, sí marginó a organizaciones indígenas, a movimientos sindicales y movimientos ambientalistas cuando cuestionaron el modelo extractivista. Entonces, prácticamente podemos hablar de que se creó esta cultura política vertical y emocional donde la lealtad carismática al líder reemplazó la deliberación democrática y debilitó así la autonomía de la sociedad civil. Como reflexiones finales un poquito y el legado que nos proporciona este libro es un poquito entender que el legado correísta es bastante contradictorio, porque por un lado existieron avances sociales significativos, como avances en la infraestructura, reducción de la pobreza, estabilidad política, fortalecimiento del Estado, pero no
precisamente esos avances no pudieron ser institucionalizados, ¿ya? Entonces, de igual manera, una estructura de democracia frágil, una sociedad bastante polarizada que se puede ver y precisamente esta dependencia del liderazgo carismático, ¿no? Entonces, dentro de estas, obviamente, Vera Rojas y Llanos de Escobar advierten que la falta de esta participación y control social genuino dejó una estructura frágil y una sociedad bastante polarizada. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, el libro más bien propone una ciudadanía activa, pluralista y crítica para reconstruir, obviamente, esta gobernanza democrática y evitar el decisionismo político. Este análisis como tal no solo explica, obviamente, el pasado reciente del Ecuador, sino que también nos invita a pensar en cómo construir instituciones más fuertes y más participativas. Y a modo de cierre, y como politóloga, les invito a reflexionar juntos para fortalecer nuestra democracia y así garantizar que la inclusión sea real y ya no solo discursiva.